En una fría mañana a lo largo de una carretera de Georgia, un mecánico negro luchaba silenciosamente por sustentar a su familia y el sueño de su hija de ir a la escuela. De repente, vio a una madre soltera y a su hijo varados en la carretera. Sin dudarlo, ayudó a arreglar su coche de forma gratuita y luego se fue sin decir palabra. Parecía simplemente otro acto silencioso de bondad hasta que la madre descubrió una red oculta de ángeles silenciosos. Lo que sucedió después cambiaría la vida del mecánico para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. El sol de la mañana aún no había atravesado el espeso manto gris que se cernía sobre la Georgia rural. Una niebla baja se cernía sobre la carretera, silenciosa salvo por el zumbido de los coches que pasaban a toda velocidad, demasiado rápido para notar la camioneta negra que estaba parada al costado del camino. Dentro de ese camión estaba sentado Ezequiel Brown, de 38 años, con los hombros anchos por años trabajando bajo capós levantados, piel oscura, curtida por el sol y manos callosas apoyadas en el volante. Llevaba el pelo corto y la sal empezaba a tocar los bordes. Llevaba unos vaqueros descoloridos, una camisa de trabajo con su nombre bordado en cursiva y botas manchadas de aceite y sudor. Pero no fue el camión ni el hombre dentro lo que hizo que ese momento fuera inolvidable. Eso fue lo que hizo a continuación. Ezequiel acababa de dejarle una transmisión reconstruida a la viuda de un veterano 1 hora al este. Debería estar regresando a casa para reunirse con su esposa Lana y su hija Naomi, de 6 años, con un espacio entre los dientes y el sueño de convertirse en maestra. Pero el tráfico en el carril izquierdo le llamó la atención. La gente se desviaba. Algunos desaceleraban lo suficiente para mirar boquiabiertos antes de alejarse nuevamente. Fue entonces cuando lo vio. Un todoterreno blanco estaba torcido sobre el arcén, y del capó salía vapor como el humo de un incendio moribundo. De pie junto a ella, agitando los brazos frenéticamente, había una mujer blanca, de unos 30 años, con pantalones de vestir y un suéter demasiado ligero para el frío de la mañana. A su lado, un niño pequeño, de unos 9 o 10 años, se aferraba a su abrigo, con los ojos abiertos y el rostro pálido. Los dedos de Ezequiel golpearon el volante 2 veces antes de exhalar y detenerse. Se estacionó detrás del todoterreno y salió. El frío le atravesó las mangas. La grava crujió bajo sus botas. La mujer se giró rápidamente al oírlo. Su voz tembló. «Por favor. ¿Tienes un teléfono? La mía está muerta y nadie la para». Los ojos de Ezequiel recorrieron el todoterreno. Modelo antiguo, rueda delantera medio pinchada, motor probablemente sobrecalentado. Miró al niño, de cabello rubio, demasiado delgado para el clima, agarrando un oso de peluche con un brazo. «Mi teléfono está en la camioneta», dijo Ezequiel con calma. «Pero creo que puedo ayudarte mejor. ¿Te importa si echo un vistazo?» La mujer dudó. Observó su piel, sus botas, la caja de herramientas que tenía en la mano. Entonces, casi como si se hubiera sorprendido haciendo algo que no debía, asintió rápidamente. «Por favor, no sé qué pasó. Empieza a echar humo». Ezequiel asintió una vez. Sin alboroto, sin sonrisa, solo concéntrese. Abrió el capó y se adentró en el silencio familiar de las máquinas rotas. Ese silencio que conocía desde los 15 años, cuando agarró una llave inglesa por primera vez para ganar dinero para la gasolina. El motor siseó. Examinó el conducto del refrigerante y pasó la mano por el radiador. La abrazadera de la manguera se había soltado. Fácil solución. Se giró. Necesitará agua para enfriarlo. ¿Tiene una botella? La mujer rebuscó en su bolso, sacó una botella de Dani a medio beber. La cogió y la vertió con cuidado en el depósito. Salió vapor, pero menos que antes. Estarás bien cuando se enfríe. Solo mantén la calefacción encendida cuando conduzcas. Extrae calor del motor. Parpadeó. Solo estás ayudando así. Ezequiel miró al chico, que ahora lo observaba con algo entre asombro y confusión. Luego volvió a mirar a la mujer y se encogió de hombros. «A veces», dijo en voz baja y firme, «Dios envía a un extraño a tu camino, solo para recordarte que el mundo no es del todo malo». Se giró para irse,
pero la voz del niño lo detuvo. Señor. El niño dio un paso adelante. ¿Cómo te llamas? Ezequiel sonrió solo un poco. Tu nombre es Ezequiel. El niño sonrió. Gracias, señor Ezequiel. Él asintió y ladeó la cabeza. Luego caminó de regreso a su camioneta, se deslizó en el asiento del conductor y se alejó, levantando polvo a su paso. Detrás de él, la mujer se quedó congelada, su hijo le sujetaba la mano con fuerza. Clare Hastings estaba sentada en su escritorio, con los ojos fijos en el cursor parpadeante de un documento vacío. La sala de redacción a su alrededor bullía con el caos habitual de un lunes, los teléfonos sonando, los editores gritando desde sus escritorios y el olor a café quemado flotando en el aire. Pero sus pensamientos estaban estancados en el costado de esa carretera y en el hombre que había arreglado su auto sin pedirle nada a cambio. Ella le había dado las gracias. Sí, incluso había querido ofrecerle dinero, pero las palabras se le habían enredado en la garganta. Algo en la manera tranquila en que la miró, y luego a su hijo, la había calmado de una manera que ninguna entrevista o conferencia de prensa podría lograr. Logan no había dejado de hablar de él en toda la mañana. El señor Ezequiel dijo, Dios envía gente. ¿Crees que eso es real, mamá? Clare no respondió entonces. Pero ahora, de vuelta en el mundo del cinismo y los plazos, sintió una extraña atracción, así que abrió una pestaña y escribió Ezequiel, mecánico de Georgia. Nada específico. Añadió voluntario a la búsqueda. Aparecieron algunas publicaciones en el foro comunitario local. Alguien llamado Ezequiel B. había reparado una vez un autobús escolar en una gélida mañana de enero, sin cobrar. Otra publicación mostraba una foto borrosa de un hombre de pie junto al buick de una anciana, con la mano de ella apoyada suavemente en su brazo. El pie de foto decía, no aceptaría ni un centavo. Dijo que era lo correcto. Clare se inclinó hacia adelante. Sus instintos de reportera se afilaron como una cuchilla. No era un acto de bondad puntual. Era un patrón. Profundizó, rastreó un rastro digital de migas de pan a través de foros comunitarios y grupos de ventas de garaje, todos sin firmar o atribuidos a alguien solo conocido como Seque. Cada publicación sonaba. Lo mismo. Alguien varado, alguien desesperado, y luego este hombre apareciendo silenciosamente y yéndose con la misma rapidez. Sin nombre de empresa, sin redes sociales, sin número de teléfono, solo historias. Abrió su cuaderno, pasó a una página en blanco y escribió Seque arriba. Luego autopista, domingo, todoterreno blanco, yo. Se quedó mirando las palabras. No sabía por qué importaba tanto, pero lo hacía. Había cubierto elecciones, escándalos de corrupción, mala gestión hospitalaria, pero esto le parecía personal, demasiado humano para ignorarlo. Cogió el teléfono y marcó un contacto de su sección de reportajes. Rich, necesito que compruebes algo por mí. Busca registros públicos, locales o estatales, de un hombre llamado Ezequiel Brown, posiblemente en o cerca del condado de Dobbins. Podría figurar como mecánico, tal vez incluso sin licencia. La voz al otro lado refunfuñó. Eso es. Bastante general. Tan específico, espetó Clare, más suave de lo que pretendía. Prueba con trabajo comunitario, tal vez iglesias. Busca menciones en boletines locales. Colgó antes de que él pudiera discutir más. 1 hora pasaron 2. Clare apenas tocó su café. Entonces Rich volvió a llamar. No te lo vas a creer. El tipo no tiene ningún negocio registrado, pero hay un boletín de la iglesia de hace 2 años que menciona a un hermano, Ezequiel Brown, que dirige algo llamado Manos de Gracia. No tiene sitio web ni dirección. Es solo un nombre en medio de una nota de agradecimiento de un veterano jubilado. Dijo que este grupo arregló su camioneta cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos no pudo. El corazón de Clare se aceleró. Manos de Gracia. Sí. Nadie está registrado con ese nombre en el estado. Es como si no existieran oficialmente. Esa noche, Clare condujo por una parte de la ciudad que no había visitado en años. El condado de Dobbins no era peligroso, pero tampoco estaba impecable. Aceras agrietadas, farolas parpadeantes,
viejos restaurantes con horarios escritos a mano pegados en las ventanas. Siguió instrucciones vagas de un comentarista anónimo que afirmaba que los camioneros se reunían detrás de un almacén cerrado cerca de las vías del tren los jueves. Pero esa noche era lunes. Se sentó en su auto de todos modos, con el motor en marcha. Se alejó, con las manos apretadas sobre el volante. Entonces, un par de faros aparecieron en su retrovisor. Una camioneta azul oscuro estacionó a su lado. El conductor salió. Hombros anchos, botas pesadas, el mismo andar. Era él, Ezequiel. Llevaba una pequeña caja de cartón, una caja de herramientas, y tenía la misma expresión que recordaba, firme, indescifrable. Clare bajó la ventanilla lentamente. Ezequiel, gritó, nerviosa a su pesar. Él se giró. Por un momento, no habló. Luego asintió. No esperaba volver a verte, salió Clare. El viento había arreciado. Te he estado buscando. Arqueó una ceja. ¿En serio? Tragó saliva. Quería agradecerte como es debido y creo que aquí hay una historia sobre lo que haces, la gente a la que ayudas. Ezequiel dejó la caja en el suelo junto a la camioneta. No hay ninguna historia, solo hago lo que hay que hacer. Precisamente por eso es una historia, dijo. La gente necesita saber que todavía pasan cosas buenas, que gente como tú todavía. Existir. Bajó la mirada un momento y luego la volvió a mirar. ¿Escribes artículos para el periódico? Sí, dijo ella, sin saber si debía añadir más. Y me gustaría escribir los tuyos. Los tuyos y los de quien sea que forme parte de Hands of Grace. El nombre lo hizo estremecerse ligeramente, pero no la corrigió. Se quedó callado un buen rato. Luego asintió una vez, lento y deliberado. Te presentas aquí el jueves a las 8. No uses tacones. Cogió su caja y entró en el edificio, dejando la puerta entreabierta tras él. Clare se quedó quieta, con el corazón latiéndole con fuerza. No esperaba esa respuesta. No esperaba que dijera que sí, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que esto era solo el principio, y que lo que fuera que estuviera a punto de descubrir, iba a importar más que cualquier cosa que hubiera escrito antes. El jueves llegó con la primera lluvia de la temporada, ligera pero constante, que volvía las carreteras resbaladizas y reflectantes bajo las farolas. Clare aparcó su coche a 2 manzanas del almacén. Había seguido las indicaciones de Ezequiel. Instrucciones. Sin tacones, sin bloc de notas a la vista, solo una pequeña grabadora metida en su chaqueta y unas botas que habían visto días mejores. Miró su reloj. Las 7:57. El almacén parecía abandonado desde fuera. Paredes de ladrillo oscurecidas por el tiempo. Los grafitis se desvanecían en el muelle de carga, pero la luz brillaba desde una ventana medio cubierta, pálida y parpadeante como un latido bajo una camisa fina. Se acercó, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso, y llamó una vez a la puerta lateral. Se abrió con un crujido. Un chico, de unos 17 años, estaba allí, con pecas blancas y altas en las mejillas. La miró con cautela, pero se hizo a un lado sin decir palabra. Dentro, el olor golpeó primero. Aceite de motor, virutas de metal, polvo y un toque de algo cálido, como café barato. Las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de mesas plegables llenas de llaves inglesas, mangueras, bujías. En la esquina, alguien removía una olla en un hornillo de camping. Contó 7 personas, todos hombres, de diferentes orígenes. Uno con una chaqueta militar descolorida, otro con una larga barba blanca, otro con uniforme médico, como si acabara de salir de su turno. Y en medio, inclinado sobre la parte inferior expuesta de un motor que descansaba sobre un carro con ruedas, estaba Ezequiel. Levantó la vista al verla, se limpió las manos con un trapo y se acercó. No pensé que vendrías, dijo. Clare le ofreció una leve sonrisa. Dijiste 8. Aquí estoy. Él asintió y miró más allá de ella. Caballeros, les presento a Clare. Es escritora. Le dije que podía observar mientras guardaba sus preguntas para más tarde. El anciano de la chaqueta militar arqueó una ceja. ¿Un reportero? Ezequiel levantó una mano.
No está aquí para causar problemas. Clare mantuvo las manos visibles y la voz serena. No estoy aquí para un artículo sorpresa. Solo quiero entender, decirlo bien. Los demás volvieron a su trabajo, no del todo convencidos, pero tampoco hostiles. Un hombre señaló un taburete cerca de la pared. Pueden sentarse ahí. No te tropieces con los cables. Se sentó, absorbiéndolo todo. Durante la siguiente hora, no habló, solo escuchó. Observó. El grupo trabajaba en parejas, reparando alternadores, reenrollando cables, clasificando piezas usadas en contenedores marcados como recuperables y chatarra. Se movían como personas que lo hubieran hecho cientos de veces sin necesidad de hablar mucho. Había un ritmo, tácito pero real. En un momento, el joven de la puerta sacó una caja de donaciones. Tenía pegatinas de abolladuras despegadas y dentro había una bolsa de plástico con dinero en efectivo, billetes pequeños, un par de monedas. Se acercó a Ezequiel y le susurró algo. Ezequiel tomó la bolsa, la contó rápidamente y asintió. Gasolina para las camionetas este fin de semana y ese cinturón para la señora Davis es la camioneta. Extenderemos el resto. Clare no pudo permanecer callada. ¿Es todo ese dinero de las donaciones? Ezequiel se giró y la miró a los ojos. Una parte. El resto es nuestro. Ponemos lo que podemos. Pagas las piezas de tu bolsillo. La mayoría de las veces. La gente necesita sus coches para ir a trabajar. El Departamento de Asuntos de Veteranos no cubre fallos de transmisión. Las madres solteras no pueden arreglar las barras de dirección con oraciones. El hombre de la bata intervino, con voz baja y cansada. Las manos de la gracia no son una obra de caridad. Solo llenamos las grietas que deja el sistema. Clare se inclinó hacia adelante. ¿Pero por qué permanecer invisibles? ¿Por qué no organizarse, conseguir financiación, salir a bolsa? El veterano del ejército rió sin sonreír. ¿Has visto alguna vez lo rápido que se corrompe una cosa en cuanto aparecen los trajeados? Añadió otra voz. Ayudamos a la gente sin papeleo. Sin preguntas. Si aceptamos dinero del Estado, tenemos que empezar a hacer preguntas. Eso no es lo que somos. Ezequiel se acercó, con voz firme. No estamos aquí para los titulares. Estamos aquí para que gente como la señorita Ivy no pierda su trabajo porque el autobús se averió. Para que chicos como Logan no se queden varados al borde de la carretera preguntándose si el mundo lo olvidó. La mención de su hijo hizo que Clare se detuviera. Se miró las manos. El almacén de repente se sintió más cálido, más pequeño, más real. Ezequiel vio el cambio. ¿Aún quieres escribir sobre ello? Clare lo miró a los ojos. Sí, pero solo si lo hago bien. Solo si ayuda. Asintió lentamente. Entonces vienes con nosotros el sábado. Tenemos 5 paradas. ¿Ves lo que hacemos? No solo aquí, sino allá afuera. Luego lo escribes. La tensión se alivió. El anciano le sirvió una taza de café suave. La adolescente sonrió por primera vez. Mientras la lluvia continuaba afuera, el almacén bullía de herramientas y conversaciones. Clare sacó su grabadora y presionó grabar, dejándola rodar en su bolsillo. No solo para capturar el sonido, sino para recordar el silencio que tenía el mismo peso. No solo había encontrado una historia. Había entrado en un mundo que nadie se había molestado en ver. La mañana del sábado llegó fría y despejada, ese tipo de frío sureño que se colaba bajo los cuellos y se instalaba en los huesos. Clare estaba de pie en el estacionamiento de grava detrás del almacén a las 7 en punto, con el aliento visible en el aire fresco. Una caravana de 4 vehículos estaba parada al fondo. 2 camiones viejos, una furgoneta destartalada y la camioneta negra de Ezequiel, que venía de la carretera. Salió del asiento del conductor, con el termo en la mano, y la saludó con la cabeza. ¿Traes guantes? Ella levantó un par. ¿Y botas? Bien, dijo. No solo miramos los sábados. Los demás llegaron en silencio. El chico del jueves, Maike, según supo, se subió a la parte trasera de la camioneta con una caja de pastillas de freno. El veterano del ejército, conocido como Wilson, llevaba 2 bidones de gasolina.
Ezequiel le entregó a Clare un portapapeles doblado, direcciones, notas sobre los coches y las primeras paradas a 15 minutos. Condujeron en silencio, salvo por una emisora de gospel que sonaba a bajo volumen en la camioneta de Ezequiel. Clare iba a su lado, hojeando el papeleo. Los nombres se confundían. Angela, madre soltera de 3 hijos. El señor Torres, veterano con discapacidad. Darlene, recientemente desahuciada. Todos con coches en mal estado, sin dinero y sin ningún otro sitio a dónde ir. La primera parada fue una casa de una planta con la pintura desconchada y un columpio oxidado en el jardín. Angela salió con un niño pequeño, con el rostro demacrado pero amable. Saludó a Ezequiel con un abrazo, pero se volvió tímida al ver a Clare. «¿Eres de la ciudad?» «Más o menos», dijo Clare. «Solo estoy aquí para aprender». Angela asintió y retrocedió mientras el grupo se ponía a trabajar. Su camioneta necesitaba una correa nueva y una llanta parchada. Ezequiel y Wilson trabajaban al ritmo. Sin palabras, solo movimiento. Maike levantó el lateral mientras Clare sostenía firmemente una linterna. Angela se acercó más, susurrando. «Intenté ahorrar para las reparaciones. De verdad que sí, pero el alquiler subió y la guardería». Se detuvo, con los ojos llorosos. «Habría perdido mi trabajo el lunes, pero Ezequiel dijo que no me preocupara». Clare asintió lentamente. «Parece que lo dice a menudo». La segunda parada fue más difícil. El señor Torres, un esmarine con articulaciones rígidas y una vena testaruda, se negó a ayudar hasta que Wilson le mostró que las piezas ya estaban pagadas. «Sin caridad», murmuró, apartando a Clare. «Me gané mi galón. Solo me atropellaron». «¿Ese hombre?», asintió a Ezequiel. «Él no te trata como si estuvieras roto. Te trata como si aún importaras». Para la cuarta parada, Clare no solo observaba. Pasaba herramientas, sostenía linternas, le daba botellas de agua a la anciana que insistía en prepararle sándwiches de mortadela mientras trabajaban. Ezequiel no decía mucho, pero de vez en cuando asentía hacia ella, como reconociendo en silencio su esfuerzo. Terminaron la última parada al anochecer, bajo un cielo que se tornaba rosa y dorado. El último trabajo les había llevado más de 2 horas. Reemplazar un radiador en una entrada estrecha mientras los niños se asomaban por las ventanas, riéndose de las mejillas manchadas de aceite de Clare. De vuelta en el almacén, Clare se apoyó en la pared, exhausta. Le dolían los dedos, tenía la espalda rígida, pero se sentía limpia, honesta, como si cada hora dedicada a escribir artículos de política y artículos de opinión vacíos la hubiera estado preparando para esto. Ezequiel le dio una botella de agua y se sentó a su lado en el escalón bajo. Durante un largo rato, no dijeron nada. Entonces Clare se volvió hacia él. «Podrías haber pedido ayuda hace mucho tiempo, haber solicitado subvenciones, haber fundado una organización sin fines de lucro». Ezequiel negó con la cabeza. «Entonces todo se reduce al papeleo, las reuniones, los salarios. No estamos aquí para construir una marca. Estamos aquí para asegurarnos de que la señorita Angela llegue al trabajo y que el señor Torres no falte a su cita médica». Lo miró con atención. «Pero hay más gente como ellos y no suficientes como ustedes». La voz de Ezequiel se suavizó. «Lo sé. Por eso te dejé venir». Clare parpadeó. «¿Quieres que se cuente la historia? Quiero que se diga la verdad. Que a la gente todavía le importa. Que no tenemos que esperar a que algún sistema nos salve». Bajó la mirada hacia sus manos, manchadas de aceite, temblando ligeramente de fatiga. Luego volvió a mirarlo. «Lo escribiré, pero no lo llamaré caridad. Lo llamaré por lo que es, dignidad». Ezequiel asintió una vez. «Eso es todo lo que siempre quisimos». El almacén quedó en silencio mientras los demás limpiaban. Clare salió a tomar aire. El cielo estaba casi oscuro ahora. Las farolas parpadeaban una a una. Sacó su teléfono, abrió un nuevo documento y empezó a escribir, no con la fría indiferencia de una reportera, sino con la voz de quien había visto las manos, el esfuerzo, la decisión de preocuparse cuando nadie la veía. Escribió: «No llevan uniforme. No piden las gracias». Pero en algún lugar entre el pavimento agrietado y los motores desgastados,
Estos hombres están construyendo algo mucho más fuerte que las máquinas. Están construyendo confianza. Y por primera vez en mucho tiempo. Creyó en las palabras mientras las escribía. Clare pulsó el botón de publicar justo antes de la medianoche. No esperaba gran cosa. Era un artículo discreto. Sin escándalos, sin indignación, solo el tipo de historia humana de ritmo lento que la mayoría de los lectores se saltaban en su afán por la política y el crimen. Pero lo escribió de todos modos, con veracidad, honestidad. Cada detalle. Las manos firmes de Ezequiel, la amabilidad brusca de Wilson, la tranquila determinación de Maike. Lo tituló Manos de Gracia, la mecánica de la dignidad. Luego se fue a la cama. Por la mañana, su teléfono vibraba en la mesita de noche. Los correos electrónicos se amontonaban como ladrillos en su bandeja de entrada. Mensajes de colegas, editores, incluso desconocidos. La historia había sido recogida por un grupo nacional de veteranos, luego por un blog de crianza, y luego un famoso locutor de radio leyó un pasaje en antena, con la voz entrecortada al citar la frase de Ezequiel: rellenamos las grietas que deja el sistema. Al mediodía, Clare estaba frente a la oficina de su editor, sosteniendo su portátil como si fuera a explotar. Su jefa, una mujer inflexible que rara vez sonreía, levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Escribiste algo importante», dijo en voz baja. «Prepárense para la inundación». Y llegó. Las donaciones llegaron a raudales. Mecánicos de otros estados se pusieron en contacto preguntando cómo crear su propia filial de Hands of Grace. Un proveedor de autopartes ofrecía descuentos de por vida. Una organización legal sin fines de lucro se ofreció a gestionar el registro y el papeleo sin coste alguno. Alguien de un Fondo Nacional de Educación le envió un correo electrónico directamente a Clare y le pidió la información de contacto de la hija de Ezequiel. Claire no respondió de inmediato, pero condujo hasta el almacén. Primero, el grupo se había reunido de nuevo, esta vez sin capuchas abiertas ni llaves inglesas en mano. Estaban de pie alrededor de una mesa llena de sobres, paquetes e impresiones de artículos periodísticos. Ezequiel parecía no haber dormido. Clare intervino, insegura, hasta que Wilson rompió el silencio. «Fuiste y se lo contaste al mundo». A Clare se le quebró la voz. «Intenté decirlo bien». Maike levantó una carta. Una mujer de Chicago escribió que su esposo lloró al leer esto. Él también era mecánico. Perdió su trabajo. Dijo que esto le devolvió la esperanza. Ezequiel no se había movido. Contempló una carta con dedos temblorosos. Clare reconoció el sello. Era de la oficina del gobernador. «No querrán darnos algún premio», murmuró. «Invitarnos a la capital». «Digamos que somos un ejemplo de liderazgo comunitario», se burló Wilson, pero le faltó su mordacidad habitual. Le tomó bastante tiempo. Ezequiel miró a Clare. Sus ojos estaban más pesados de lo que nunca los había visto. «No es por eso que lo hicimos». «Lo sé», dijo ella. «Pero quizás ahora puedas hacer más». Él negó con la cabeza. «No quiero cámaras en los patios de la gente. No quiero que los periodistas conviertan la historia de la señorita Darlene en una especie de lástima». «No tienes que hacerlo», dijo Clare suavemente. «Solo hay que aceptar la ayuda que se ofrece para Naomi, para la próxima familia atrapada al costado del camino». Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego exhaló. «Todavía vamos a hacer el trabajo. De la misma manera, solo que ahora quizás con mejores herramientas». Ese fin de semana, la historia llegó a los titulares nacionales. La foto de Ezequiel inclinado sobre la camioneta de Angela, con grasa en la frente y una niñita asomándose detrás de la cortina, se convirtió en la imagen de la esperanza en los programas matutinos y los podcasts. Las escuelas locales lo invitaron a hablar. Los donantes anónimos cubrieron los siguientes 2 años de matrícula de Naomi. Se estableció un fondo de becas con el nombre de Hands of Grace. Clare observó todo desarrollarse desde la distancia, sin ponerse nunca en el centro. Había escrito cientos de historias en su vida, había expuesto la corrupción, cuestionado el poder,
pero ninguna de ellas había dejado una marca como esta. 2 semanas después, regresó a la carretera donde todo comenzó, la misma curva, el mismo tramo de carretera. Ella aparcó en el arcén y salió. El viento ahora era más fuerte y más frío. Pensó en lo fácil que había sido pasar ese día, en lo fácil que lo habían hecho muchos otros y en cómo un hombre decidió detenerse. La voz de Logan resonó en su memoria. ¿Crees que eso es real, mamá? Sí, pensó ahora. Es real. Nunca se trató de titulares ni de dádivas. Se trataba de un hombre arrodillado junto a un motor averiado porque creía que nadie merecía quedarse atrás. Clare sacó su teléfono, abrió el artículo una última vez y leyó su último párrafo en voz alta. La verdad es que la gracia no siempre llega en túnicas de coro o discursos pulidos. A veces aparece en botas manchadas de aceite y en una llave inglesa prestada con una promesa silenciosa. Te veo. No te dejaré atrás. Ella cerró los ojos. El mundo era ruidoso, dividido y duro. Pero allí, en ese tramo de pavimento agrietado, todavía se oía un rugido silencioso, y alguien había respondido. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.